los productos, suministros, las obras y los servicios pues generan emisiones de gases de efecto invernadero. Pues básicamente es una metodología técnica que permite medir los gases, las emisiones de efecto invernadero realizadas por una prestación, una obra, un servicio. Hay que definir una metodología uniforme de cálculo para que todos los operadores económicos, licitadores que intervienen en la licitación realicen el cálculo de acuerdo con la misma metodología para que los resultados puedan ser comparables. Es muy importante disponer de datos de calidad para realizar ese cálculo comparable, ¿no? Que garantice el cumplimiento de los principios de la contratación pública. Y el elemento quizás más relevante es tener pues, asesoramiento técnico suficiente que nos permita dimensionar adecuadamente en qué medida y con qué alcance podemos utilizar esta metodología de cálculo para definir criterios o cláusulas. Mesa de contratación. Bueno, buenos días a todos, una vez más al podcast de Gobierno Contratación, Mesa de Contratación, hoy con José Pernas, profesor titular, de Derecho Administrativo de la Universidad de Coruña, investigador permanente del Centro de Investigación Interuniversitario ECOBAS. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, ya te he hecho catedrático, Sí, bien, así bien. de repente. Las ventajas. Muy bien. Pues nada, y también es coordinador entre muchos otros proyectos, pero para destacar algunos, ¿no? De Foro Circular, de FIREC, que es un foro de conocimiento, ¿no? Alrededor de residuos y de economía circular. Entonces, para destacar alguno de ellos. Aunque podríamos estar aquí varios rato con muchos de los proyectos en los que está metido José. Luego, si quieres hacer algún apunte, creo que en el septiembre tenéis un congreso, ¿no? ¿Previsto? Sí, exacto. En septiembre tenemos previsto un congreso sobre contratación pública y preparación de contratos de gestión de residuos, básicamente orientado a las entidades locales, lo que serían los contratos, ¿no? De los servicios públicos obligatorios, tanto los contratos de los servicios de recogida y transporte como los contratos concesiones de tratamiento de residuos, ¿no? Una perspectiva práctica, ¿no? sobre la preparación de los contratos y orientado sobre todo a los técnicos, ¿no? De las administraciones locales, ¿no? En esos procesos, ¿no? Genial, pues súper interesante. Quien esté interesado, forocircular.com, ¿no? Entrad y revisad que merece la pena el apunte. Entonces empezamos hoy, si os parece, vamos a revisar cómo incorporar la huella de carbono en contratación pública, un tema muy interesante y que seguramente todavía, ¿no? Necesita madurar en parte. Entonces, un poco ponnos en antecedentes qué es esto de la huella de carbono y su actual contexto, ¿no? Y quizás pues, los cambios que van a venir respecto a este tema de huella de carbono en la contratación pública. Pues la importancia de la huella de carbono se marca en el contexto de la política comunitaria, ¿no? Como conocéis, ¿no? El Pacto Verde de la Unión Europea aprobada en 2019, que no es una estrategia de política ambiental, sino que es una estrategia de desarrollo socioeconómico, pues hoy en día tienen el corazón de esta estrategia económica pues las políticas de transición climática, ¿no? Y es en ese contexto donde adquiere sentido pues la huella de carbono como una metodología para calcular el impacto climático de las prestaciones que adquirimos a través de los contratos públicos, ¿no? Los productos, suministros, las obras y los servicios pues generan emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo vinculadas con el consumo energético, que es casi el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero se vinculan con el consumo energético, también vinculadas al consumo de productos, ¿no? que representan en torno a un 10%, ¿no? de estas emisiones. También el sector agrícola, el 10%, ¿no? Por eso hoy en día hablamos mucho también de la compra de proximidad, ¿no? y de los determinados productos pues que por sus características generan un menor impacto en términos de huella de carbono, e incluso la gestión de residuos que comentábamos antes, ¿no? que se desarrolla desde el sector público y que tiene un impacto en la generación de en torno al 3%, ¿no? de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué es la huella de carbono? Pues básicamente es una metodología técnica que permite medir los gases, las emisiones de efecto invernadero realizadas por una prestación que contratamos, una obra, un servicio o un producto, ¿no? En este sentido sí que es bueno tener en cuenta que hay dos tipologías de huella de carbono. Una de organización, es decir, que mide el impacto de una determinada
entidad pública o privada, por tanto, vinculada a las repercusiones, al impacto climático de un sujeto, y por otra parte tendríamos lo que es la huella de carbono de producto, que son pues, las concretas emisiones que genera pues, un producto o una prestación durante todo su ciclo de vida, ¿no? Y esto es importante diferenciarlo, sobre todo de acuerdo con esa exigencia de la vinculación con el objeto del contrato, ¿no? Vinculada a la necesidad de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato o no discriminación. Y cuando preparamos un contrato, los aspectos que hay que tener en cuenta sobre esta metodología son 2 o 3, ¿no? En primer lugar, la huella de carbono exige que utilicemos una determinada metodología y muchos estándares, ¿no? Internacionales para el cálculo de la huella de carbono. Y, por tanto, cuando en la preparación de un contrato utilizamos la huella de carbono, tenemos que tener en cuenta que hay que definir una metodología uniforme de cálculo para que todos los operadores económicos, licitadores que intervienen en la licitación realicen el cálculo de acuerdo con la misma metodología para que los resultados puedan ser comparables, ¿no? Otro elemento es, el segundo, junto con la metodología, son los datos, ¿no? Por eso es muy importante disponer de datos de calidad para realizar ese cálculo comparable, ¿no? Que garantice el cumplimiento de los principios de la contratación pública. Y aquí hay algunas bases de datos que facilitan esos datos para diferentes prestaciones, ¿no? Por eso cuando intentamos utilizar la huella de carbono en los procesos de preparación de los contratos públicos, no es solo suficiente con tener la voluntad política, no es solo suficiente con tener el conocimiento jurídico de juristas que sepan integrar esta perspectiva en la preparación de los pliegos de cláusulas administrativas, sino que es muy importante, es el prius indispensable, tener un buen conocimiento interno o externo que nos permita evaluar con relación a una determinada prestación en qué medida, si podemos o no podemos, o si podemos parcialmente, utilizar la huella de carbono en atención a la disponibilidad de datos efectivos, ¿no? Por eso creo que el elemento quizás más relevante cuando nos planteamos la utilización de la huella de carbono es tener pues, asesoramiento técnico suficiente que nos permita dimensionar adecuadamente en qué medida y con qué alcance podemos utilizar esta metodología de cálculo para definir criterios o cláusulas en el marco de la preparación del contrato, ¿no? Has comentado el tema normativa, ¿no? Entonces, ¿cómo están resolviendo los tribunales administrativos esos recursos y cuál es ese encaje normativo de la huella de carbono? Y un poco pues eso, esta evolución que está teniendo tan rápida. Pues un poco las dos partes de la cuestión que me planteas. La primera, en términos, ¿cuál es el contexto normativo? Hay un contexto normativo que va mucho más allá de la normativa de contratación pública que está produciendo en los últimos años y particularmente en los últimos meses, que es que la huella de carbono y la huella ambiental como una metodología de referencia para la identificación de inversiones sostenibles, ¿no? Pasamos de una previsión regulatoria mucho más liviana, genérica, de objetivos genéricos, a una regulación mucho más vinculada pues al establecimiento de requisitos específicos. Por ejemplo, el reglamento de taxonomía, que sirve para identificar inversiones sostenibles en el sector privado, establece un requisito para la identificación de estas obras, edificaciones vinculadas con la realización de un cálculo de la huella de carbono. O, por ejemplo, la directiva recientemente aprobada sobre edificaciones, eficiencia energética de las edificaciones, establece la obligación del cálculo de la huella de carbono con relación a los edificios nuevos a partir de 2028 con relación a edificios de más de 1.000 metros cuadrados. Por tanto, como una metodología exigida por la propia regulación que viene del ámbito comunitario, incluso todo lo que afecta no solo a las edificaciones, sino a los productos, ¿no? La aprobación también muy reciente de la normativa sobre productos sostenibles, que establece también una serie de exigencias de diseño para los productos que incorporan también la perspectiva de la huella de carbono, incluso las obligaciones de compra pública verde, incorporando diferentes posibilidades, ¿no? de reducción del impacto de estos operadores. Es decir, que hay todo un desarrollo normativo que va a establecer exigencias para los productores, obligaciones de información, incluso exigencias de certificación, ¿no? De previsiones de metodologías de certificación del impacto climático de los productos, como el marco de certificación que se está negociando en estos momentos, que van a generar una serie de datos y metodologías que van a poder ser utilizadas en el marco de la compra pública y, además,
algunas previsiones que posiblemente se conviertan en obligaciones y exigencias. Con relación al marco de la propia compra pública, pues nuestra ley de contratos obliga al uso de criterios ambientales. Es cierto que no exige la incorporación de criterios climáticos, pero abre un gran número de posibilidades a la hora de utilizar el impacto climático, la reducción de emisiones en diferentes pasos del procedimiento de adjudicación. Y además tenemos toda una regulación sectorial, o una regulación autonómica y sectorial que incorpora esta previsión. Bueno, en el ámbito aún de la contratación pública, destaca, por ejemplo, la ley de la Comunidad Autónoma de Aragón, la ley 11/2023 de compra pública estratégica, de uso estratégico de la compra pública, que ofrece un artículo muy interesante sobre las posibilidades de uso de la metodología de huella de carbono, ¿no? en la contratación. Creo que es el artículo 27, e incluso establece la exigencia de incorporación de criterios de huella ambiental en los contratos de adquisición de productos de alimentos, ¿no? Y más allá de esto, pues tenemos toda una normativa que seguramente desde la perspectiva de los sujetos, de los órganos que intervienen en los órganos de contratación, es un poco ajena, pues toda una regulación muy intensa, tanto en el ámbito estatal, con la Ley 7/2021 de Cambio Climático, como toda una relación de leyes que han ido surgiendo en los últimos años en esta misma materia en las comunidades autónomas, que incorporan o bien la posibilidad o bien la exigencia de uso de la huella de carbono en la preparación de los contratos públicos, ¿no? Por eso hay toda una tendencia genérica en la política ambiental y específica en la regulación de contratos, y también, y de modo particularmente intenso, en la regulación sectorial de cambio climático en las comunidades autónomas, que abocan a que la huella de carbono sea un elemento de uso general en el futuro de la preparación de los contratos, porque además nos permite realizar, definir criterios o cláusulas ambientales de modo objetivo, preciso, mesurable, lo cual es un acompañamiento perfecto para garantizar, lógicamente, los principios de la contratación pública cuando incorporamos criterios ambientales. ¿Qué está ocurriendo en los procesos qué está ocurriendo en los tribunales administrativos? Bueno, a finales del año pasado, principios de este año, no recuerdo exactamente, he publicado un trabajo sobre esta cuestión precisamente en la revista aragonesa de Administración Pública, que intenta ofrecer, ¿no?, algunas recomendaciones, propuestas para cómo utilizar la huella de carbono en la preparación de los contratos. Y de hecho ahí, un poco volviendo a la primera pregunta, porque me olvidé de hacer alguna referencia, cito bastantes ejemplos en notas a pie de página sobre la utilización de la huella de carbono, por ejemplo, en contratos de asistencia para proyectos, para la ejecución de proyectos básicos o de ejecución en contratos de obra, por ejemplo, vinculados al uso de los certificados de sostenibilidad de las edificaciones, ¿no?, que es una herramienta muy interesante para facilitar la introducción de la huella de carbono, ¿no? Y con relación a esto, en ese trabajo hago un estudio sobre cómo están resolviendo los tribunales en los últimos años. De modo creciente empiezan a aparecer conflictos sobre el uso de la huella de carbono, aparece legislación sectorial que invita o obliga al uso de la huella de carbono. Sin embargo, muchas veces esta exigencia o recomendación no se hace del modo técnicamente correcto. En los órganos de contratación no se dispone del conocimiento técnico para acompañar al jurista en la preparación de un buen criterio, y esto está dando lugar, pues, a que ese voluntarismo político, a ese ánimo que se expresa, ¿no?, pues en la preparación de los contratos, a veces no se haga de la forma más correcta, y encontramos, como digo, conflictos crecientes en la adjudicación en los tribunales, administrativos de recursos contractuales, ¿no? Evaluamos en torno a unos 35 asuntos en los últimos años en el que se analizan criterios o cláusulas ligadas a la huella de carbono, y prácticamente el 100% de estos conflictos se refieren o están ligados a los criterios de adjudicación, y la mayoría de ellos, esto es una mala práctica, la mayoría de ellos están referidos a la consideración como criterio de adjudicación automático de la inscripción en el registro de la huella de carbono del Ministerio de Transición Ecológica o de los registros de las comunidades autónomas. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues buena parte de los tribunales, yo creo que con buen criterio, están considerando que este criterio de adjudicación, en la que se otorgan puntos adicionales porque los sujetos, los licitadores, dispongan estén inscritos en el registro de huella de carbono del Ministerio, están considerando, insisto, como un criterio que no existe vinculación con el objeto del contrato, y ahí tenemos ejemplos
tanto del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, de Madrid, de Euskadi, Andalucía, Castilla y León, que anulan estas cláusulas que, insisto, otorgan puntos adicionales por que la empresa esté inscrita en ese registro de huella de carbono ministerial o de las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque es una característica de la empresa. Estos registros lo que reflejan es que las organizaciones, las empresas, han evaluado su huella de carbono en términos generales, en el conjunto de su actividad. Si hablamos de un contrato que se licita en 2023 y establecemos un criterio de adjudicación que otorga puntos adicionales a una empresa que esté inscrita en el registro de huella de carbono, lo que nos va a indicar este criterio es que esta empresa está inscrita, ha realizado la evaluación de sus emisiones en 2022, como mínimo, y nos indica una mera característica de un sujeto que no tiene, bueno, desde mi punto de vista, vinculación directa con el objeto del contrato, ¿no? Que creo que, insisto, es una mala práctica que vivimos de forma reiterada precisamente porque no se tiene conocimiento adecuado sobre cómo utilizar la huella de carbono. La huella de carbono es una metodología, que nos puede permitir determinar un criterio de adjudicación que permita estimar el impacto climático de la oferta del operador, que sí estaría vinculado con el objeto del contrato, pero no, creo que no es correcto y no es recomendable la utilización de estos criterios, como digo, que únicamente valoran la inscripción de las empresas en los registros de huella de carbono, porque, insisto, esto únicamente indica el impacto de una organización, de un sujeto, que además es un impacto climático que se ha generado por lo menos, como mínimo, un año previo a la licitación de ese contrato. Es en el año previo que se puede ser objeto de registro cuando la licitación se realiza, por ejemplo, en el año 2024, ¿no? Lo cual, insisto, creo que no es lo más recomendable. Sí que ha habido esfuerzos del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, la resolución 1577 de 2022, que ha hecho un esfuerzo, bueno, pues encomiable para intentar encajar este criterio en la preparación de los contratos, pero, insisto, yo creo que no es la mejor fórmula buscar interpretaciones forzadas. Lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar de forma profesional, utilizar esta metodología de cálculo para hacer, si queremos utilizarlo como criterio de adjudicación, una comparación de las ofertas que permita comparar el rendimiento climático de estas ofertas de modo efectivo y no acudir a criterios que no están vinculados con el objeto, que solo están vinculados con el sujeto y que no garantizan ningún rendimiento ambiental efectivo en la ejecución del contrato, ¿no? Esto creo que sería, insisto, la recomendación más oportuna y que nos lleva un poco a un elemento que, si quieres, podemos comentar, que es el de la famosa discusión sobre la vinculación con el objeto del contrato, que creo que tiene, bueno, algunos elementos a analizar. Si quieres podemos comentar. Sí, de hecho es lo que apuntabas al principio, ¿no? De alguna manera, esta diferenciación entre el cálculo de la huella de carbono sobre la organización o sobre la prestación en sí, ¿no? O el producto, el proceso del producto, y en este sentido su vinculación al objeto del contrato. Yo creo que sí, puede ser interesante, incluso si somos capaces de encontrar algún ejemplo, ¿no? De cómo puede estar bien formulado, ¿no? Para tener también ejemplos concretos, ¿no? Que ayuden a ponerle, ¿no? A tener una visión clara de cómo debería ser. Pues mira, si queremos buscar ejemplos o recomendaciones sobre cómo realizar un criterio de adjudicación, después, si quieres, podemos comentarlo de modo más amplio, porque no es quizás ni siquiera la mejor fórmula, ¿no? En todo caso, ¿no? Pero si queremos centrarnos en la forma de definir criterios de adjudicación, yo haría 3 posibles recomendaciones, ¿no? En primer lugar, un criterio de adjudicación bien definido podría ser un criterio de naturaleza automático que haga referencia al compromiso del cálculo incluso de la redacción o de la reducción o la compensación de la huella de carbono en la ejecución del contrato, ¿no? Por tanto, la posible asunción por parte del licitador de un compromiso de cálculo de esa huella de carbono vinculada, pues, con el consumo de combustible, por ejemplo, con el consumo de electricidad, e incluso ir un poco más allá. No solo que se asuma el compromiso de cálculo, que también es un elemento importante para ver
y tener datos sobre el impacto climático de una prestación, sino que durante la ejecución del contrato, en los contratos de servicios, ¿no? Por ejemplo, de servicios públicos locales, que tiene una duración temporal amplia, pues la posibilidad de establecer un compromiso que no solo remite al cálculo, sino a la reducción, de modo que se realiza el cálculo anual con la finalidad de que se consigan objetivos de reducción progresiva en la ejecución del contrato, o incluso, si queremos ir a la versión premium, no solo la realización del cálculo anual, no solo la consecución de objetivos de reducción verificables a través de esta metodología, sino también la posibilidad de que ese compromiso se extienda a la compensación de la huella de carbono. Pues que, por ejemplo, el licitador se comprometa a la aplicación de proyectos con un determinado porcentaje del precio del contrato, por ejemplo, que impliquen la compensación de la huella de carbono. Se realiza el cálculo del impacto climático y, por ejemplo, el licitador se compromete a la ejecución de un contrato, de un proyecto de reforestación que permita la compensación parcial de esa huella, ¿no?, en el municipio correspondiente, por ejemplo, ¿no? En segundo lugar, otro criterio podría ser un criterio automático de cálculo de la huella de carbono vinculado, por ejemplo, con la distancia de transporte, como apuntaba antes, ¿no? Pues hoy en día tenemos los datos sobre los factores de emisión aprobados por la Comisión Europea o por el Ministerio. Aquí os recomiendo pues, la guía que os decía antes sobre la compra pública sostenible de edificaciones y el uso de la madera en la contratación, que se ha publicado en Galicia, que hay un ejemplo ahí de un criterio automático sobre cómo hacer el cálculo de la huella de carbono en relación a la distancia de transporte, en ese caso, de los productos que se utilizan en una obra, productos de madera, que se utilizan en una obra determinada, ¿no? O incluso yendo más allá, pues un criterio de adjudicación que se refiere al cálculo de la huella de carbono de los productos en la ejecución del contrato, ¿no? De un producto, o de una obra o de un servicio en la ejecución del contrato, una estimación de ese cálculo de acuerdo con la propuesta realizada por el operador. Esto tiene más complicaciones, ¿no? Aquí sí que realmente tenemos que hacer un análisis caso por caso, tener buen conocimiento técnico para evaluar si realmente podemos hacer un criterio de adjudicación que nos permita hacer un cálculo objetivo de la huella de carbono global para la prestación que se oferta. Esto no siempre es posible, sobre todo porque aún no tenemos datos suficientes para, con relación a todas las prestaciones, realizar un cálculo global de la huella de carbono de una prestación ofrecida por un licitador. Por eso digo que en este caso plantea mayores riesgos y habría que tener un buen conocimiento técnico para evaluar si podemos definir un criterio de adjudicación objetivo, mesurable, preciso, que realice un rendimiento, que realice una comparación objetiva de las ofertas. Y en último lugar, pues simplemente pues podemos establecer un criterio sometido a juicio de valor, ¿no? Criterio que evalúe la memoria técnica de medidas de reducción de emisiones que pueden presentar los licitadores, ¿no? Y aquí, pues, como elemento de prueba podemos exigir, incluso introducir los certificados, ¿no?, como medio de verificación, ¿no?, de certificados de huella de carbono como medio de verificación de esas propuestas realizadas por los operadores. Este criterio nos remite a juicio de valor, a un análisis discrecional. Tendríamos que definirlo de forma muy precisa para evitar lo que a veces vemos en la preparación de los contratos, criterios muy genéricos sobre medidas orientadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que solo dan lugar a problemas, porque son muy abiertos, son muy genéricos y ofrecen un margen de discrecionalidad excesivamente amplio que puede plantear problemas para en la propia fase de valoración de las ofertas para los técnicos que intervienen en ese proceso. Por tanto, es posible, un criterio sometido a juicio de valor, pero hagamos una buena definición, una buena una buena explicación de la memoria técnica a presentar por el operador, de modo que podamos hacer una valoración comparada efectiva de las propuestas realizadas, siempre también, como decía, asegurándonos que tenemos el buen conocimiento técnico para hacer esa valoración efectiva. Estas serían un poco, yo creo, que las 3 propuestas de utilización adecuada: compromisos de cálculo, reducción y o compensación de huella, un criterio automático del cálculo vinculado a la distancia de transporte, posibilidad de un criterio también de cálculo global de la huella de un producto o prestación, pero aquí tenemos que tener mucho más cuidado porque habrá que ver la prestación concreta si disponemos de la información precisa
para ese análisis comparativo de ofertas y para acabar, pues ya un criterio sometido a un juicio de valor sobre las propuestas, sobre la memoria, la oferta técnica realizada por los operadores económicos, y aquí tenemos que, insisto, hacerlo de forma lo más precisa posible y también asegurándonos que vamos a tener un buen conocimiento de calidad para realizar un análisis que no siempre es sencillo, ¿eh? Quizás no son estas las mejores soluciones, la introducción de criterios sometidos a juicio de valor, pero si lo hacemos, hagámoslo de forma lo más correcta posible, ¿no? Y para terminar, cerrando la entrevista de hoy, las recomendaciones un poco para evitar esos problemas o errores que podemos cometer, y creo un poco, quizás lo apuntaban, concretar siempre lo máximo posible, no dejar cosas abiertas, etcétera, y quizás no todo pasa necesariamente por criterios de adjudicación, ¿no? Es decir, también se puede incorporar en condiciones especiales de ejecución, en los requisitos de las prestaciones, etcétera. Por lo tanto, un poco de lo más sencillo y de los primeros pasos, ¿dónde habría que irse a buscar referencias adecuadas, ¿no? Para quien tenga un poco menos de conocimiento en la materia, lo primero a revisar, y luego esas recomendaciones, ¿no? Un poco, en este caso, valorando la experiencia, ¿no? de esos buenos ejemplos y esos ejemplos más dudosos, pues eso, para evitar esos problemas que de algunos ya hemos apuntado. Exacto. Pues tienes toda la razón, ¿no? Siempre hablamos de los criterios de adjudicación, pero no siempre es la mejor forma, ¿no? Esto es como una estrategia, la preparación de un contrato en atención a la información de la que dispongamos, a la existencia de un conocimiento técnico de calidad en la propia organización o en un tercero que lo facilite, y a las propias condiciones del mercado, ¿no? De acuerdo con eso, si tenemos más o menos información, más o menos seguridad, ¿no? Sobre los costes económicos, sobre la disponibilidad tecnológica, acudiremos a una u otra herramienta en la preparación de un contrato. Y una de las herramientas puede ser la definición de una especificación técnica, por ejemplo, la obligación de cálculo o análisis de la huella de carbono en lo que antes comentaba, los contratos de asistencia técnica para la elaboración de los proyectos básicos y de ejecución, que creo que es uno de los elementos, de los puntos más interesantes, ¿no? Para los contratos de esa fase previa, ¿no? La licitación de los contratos de obra, porque en esa fase de preparación del proyecto de ejecución, la huella de carbono nos sirve como un elemento de toma de decisiones sobre las inversiones que queremos realizar y poder seleccionar aquellas inversiones sostenibles, aquellas inversiones climáticas. Por eso, en la preparación de esos contratos de servicios, por ejemplo, la exigencia de un estudio comparativo, ¿no? Que justifique diferentes alternativas en atención a la huella de carbono, pues es un elemento muy interesante para en esa fase poder tomar decisiones sobre qué tipo de edificación, qué tipo de obra queremos realizar, y sobre todo para identificar inversiones climáticamente sostenibles, ¿no? Por eso creo que ahí las especificaciones técnicas en esos contratos de servicio para la elaboración de proyectos es una herramienta clave en la toma de decisiones. Otro punto adecuado es la posibilidad, ¿no? de como solvencia técnica en un contrato que genere pues un volumen importante de emisiones de gases de efecto invernadero, pues poder exigir o establecer una capacidad, la propia capacidad que el licitador tenga capacidad de gestión de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y aquí sí que creo que nos pueden servir los certificados de inscripción en los registros de huella de carbono o otros medios equivalentes de prueba, ¿no? Porque permiten acreditar pues, que ese sujeto pues tiene capacidad para evaluar su impacto y, por tanto, para, en atención a esa evaluación, poder realizar una buena gestión de la ejecución del contrato en términos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Los criterios de adjudicación, ya lo hemos apuntado, ¿no? Que siempre son un espacio más oportuno cuando tenemos incertidumbres sobre el conocimiento del mercado, cuando no tenemos seguridad sobre los costes, ¿no? Y queremos dejar pues, un mayor margen a los licitadores para que puedan pues mostrarnos en qué medida pueden ser más o menos ambiciosos, ¿no? Y para acabar, pues creo que un punto muy importante y donde no tenemos conflictos, ¿no? Y los criterios de adjudicación en este contexto, ¿no? Vinculado con este debate un poco artificial, pero existente, inevitable, sobre la vinculación con el objeto del contrato, quizás las condiciones especiales de ejecución son un espacio idóneo, ¿no? Pues ahí podemos, por ejemplo, exigir al contratista que calcule la huella de carbono en la ejecución de todo el contrato, en un contrato de limpieza viaria de duración de 8 años,
pues que realice un cálculo anual de la huella de carbono de esa prestación, o que asuma, como decía antes, pues un compromiso de reducción progresiva año a año, verificado a través de un cálculo objetivo con metodologías precisas, una reducción progresiva de las emisiones de gases de efecto invernadero, o lo que antes comentaba de pues una exigencia de aplicación sobre la base de ese cálculo, sobre la base del impacto real y efectivo, pues la obligación de que se apliquen proyectos de compensación ambiental en la ejecución del contrato, algo muy interesante, ¿no? Que además puede tener un impacto local muy destacado, ¿no? Como antes decía, proyectos, ¿no?, de reforestación de espacios, o otros proyectos naturales que permitan reducir el impacto climático de esa ejecución contractual, o podemos incluso ser más creativos, ¿no? Creo que es muy importante también poner el acento en la comunicación, que los contratistas tengan obligaciones de comunicación de resultados públicas, ¿no?, o realizar campañas de sensibilización, ¿no? Y finalmente, también en esas posibles medidas, obligaciones que podemos exigir al contratista, pues se pueden incluir incluso elementos que nos den garantía. Uno de los problemas que sabemos que tenemos en la ejecución de los contratos es cómo hacer ese seguimiento, ¿no? Pues, por ejemplo, obligaciones de verificación, pues que esos cálculos vayan acompañados de pues una certificación emitida por un verificador. El Ministerio de Transición Ecológica identifica requisitos en relación a este aspecto, pues también puede ser un elemento que nos dé garantía y seguridad, ¿no?, a la hora de realizar esto en la ejecución del contrato. Bueno, en definitiva, serían un poco las propuestas. No sé si ahora quieres que haga algunas reflexiones finales sobre elementos así a tener en cuenta, pero serían un poco, creo que las soluciones más prácticas para quizás pasar a un estadio de mayor profesionalización, ¿no? Pues de una normativa voluntarista poco madura, que ha incluso una planificación estatal que ha abocado un poco animado a los órganos de contratación a utilizar criterios de huella de carbono que no son los mejores, como los criterios de adjudicación vinculados con el registro de los licitadores. Creo que con todo este apoyo regulatorio que se está produciendo a nivel comunitario, que va a poner la huella de carbono como un elemento central en la identificación de inversiones sostenibles, en ofrecer transparencia sobre la repercusión climática de los productos, creo que se abre un espacio para que empecemos a utilizar la huella de carbono como un elemento que nos va a permitir, de forma objetiva, de modo mesurable y garantizando los principios de la contratación, introducir pues criterios de carácter climático, e incluso creo que también facilitar de modo adecuado la denominada compra, ¿no?, de proximidad que antes comentábamos, y sobre todo pues dejar de lado otro tipo de prácticas que no son las más adecuadas, como la utilización de cláusulas de arraigo territorial en sentido estricto, que solo están vinculadas con las características subjetivas, con el origen, domicilio o sede, y que no tienen ningún fundamento en objetivos estratégicos, ¿no?, como pueden ser los climáticos, ¿no? Yo creo que está genial, José, muchas gracias. E imagino que esta recomendación, ¿no?, quizás también puede ser progresiva en el sentido de establecer unos suelos, ¿no?, básicos, quizás lo que comentabas, ¿no?, las condiciones especiales de ejecución. Pues ese registro, ¿no?, para tener esos datos como primera acción, ¿no?, podría tener sentido. Y luego plantear esa posible ponderación, ¿no?, de las ofertas respecto a esas mejoras, o bien por compensación o compromiso de reducción de emisiones, ¿no? Podría ser un planteamiento interesante, seguramente. Sí, estamos en un proceso en construcción, ¿no? Y que en apenas unos meses, en poco tiempo, vamos a tener muchas más herramientas en términos metodológicos y de datos para poder utilizar la huella de carbono con un carácter mucho más amplio, ¿no? Yo creo que es muy importante lo que apuntaban en la primera parte, ¿no?, de la entrevista, que es la disponibilidad de conocimiento técnico, ¿no? Si queremos utilizar la huella de carbono, hagámoslo bien, utilicémoslo para obtener rendimiento ambiental efectivo en la ejecución de los contratos, pero hagámoslo con un apoyo de conocimiento técnico adecuado para medir, para evaluar en cada tipología, en cada prestación, en qué medida y con qué alcance podemos utilizar la huella de carbono. Habrá contratos en los que lo podemos hacer fácilmente porque tenemos la información y las metodologías adecuadas, y habrá otro tipo de prestaciones donde aún tengamos inconsistencias en términos de datos que nos pueden pues llevar pues a que podamos definir un criterio de adjudicación
que no permite hacer una evaluación del rendimiento comparativo de las ofertas de modo objetivo, ¿no? Y estas serían un poco, yo creo que las reflexiones así generales a tener en cuenta y insisto, creo que es un proceso de construcción, pero también que nos va a llevar inevitablemente a un uso cada vez más generalizado de la metodología de la huella de carbono, porque nos va a dar objetividad, nos va a dar seguridad jurídica y nos va a dar, sobre todo, rendimiento climático efectivo y verificable en la ejecución de los contratos públicos. Pues genial, con esto nos quedamos y nada, recopilaremos también las distintas recomendaciones que has ido haciendo a lo largo del podcast, ¿no? Sobre la guía del uso del tema de la madera en construcción en el caso de Galicia, o la guía de compra pública verde, ¿no? Que has mencionado la Unión Europea, y otras recomendaciones, o incluso ese reglamento de la Comunidad de Aragón, ¿no? Que parecía bastante interesante. En cualquier caso, recopilar todos esos materiales, ¿no? para profundizar en ello. Pues muchas gracias, José. Cataluña, por último, un último apunte, Cataluña tiene una guía específica sobre el uso de la huella de carbono en la contratación pública, que creo que también es muy interesante y muy práctica, ¿no? A la hora de definir cláusulas concretas en la preparación de los contratos. Pues sí, sobre todo. Pues muchas gracias. Y nada, el resto nos vemos en próximos episodios. Muchas gracias, José, por tu tiempo y tu conocimiento. Gracias. Un saludo a todos. Hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que te haya gustado y que esta mesa de contratación te haya sido de utilidad. Puedes encontrarnos en contratos.gobierto.es y puedes escuchar este y todos los podcasts en contratos.gobierto.es/podcast, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquier otro sitio donde escuches habitualmente tus programas favoritos. Si crees que este trabajo vale la pena, te agradeceremos que des 5 estrellas, me gusta o comentes el programa en la plataforma de podcast que uses habitualmente y que lo recomiendes a quien creas que le pueda interesar. Esperamos verte muy pronto de nuevo por aquí.